Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Erandi Ruiz y pues vamos a esperar que se vayan conectando poco a poco la gente que va a escucharnos el día de hoy en este tema de la importancia del humanismo en la nueva normalidad. Vamos a dar unos minutitos porque la gente vaya entrando poco a poco y pues aquí saludándolos, agradeciendo que tengan la intención de ver lo que pues Integra ha estado generando durante todo este tiempo, durante la pandemia, pues todas estas cápsulas, todos estos videos que nos van nutriendo y nos van dando información, referentes, reflexiones sobre temas de psicoterapia, de salud, de espiritualidad. Y bueno, pues hoy trabajando un nuevo tema, hablando de un nuevo tema que es el que les comparto sobre la nueva normalidad. Entonces, bueno, aquí tenemos a Ivette, a Ángeles que nos saludan, buenos días. Vamos a dar un minutito, 2, 3 minutitos para que se vayan integrando poco a poco. Y bueno, pues primero darle las gracias a Integra de que me hayan invitado de nuevo. Pues comentarles que este tema es algo que me parece importante pues reflexionar porque es en un momento en el que estamos transitando, donde no tenemos certezas, estamos en construcción de esta llamada nueva normalidad. Me parece que es importante comenzar a hacer una reflexión pues integral, compleja, no solamente entendiendo la parte de cómo nos vamos a acomodar en esta nueva perspectiva de estar y ser en el mundo, sino desde una mirada que implique pues entender el fenómeno desde lo de salud pública, desde un lugar que nos ayude a entender cómo lo estamos viendo económicamente, cómo lo estamos viendo en la comunicación humana y cómo lo estamos viendo desde nuestras emociones, los vínculos y la afectividad. Entonces, bueno, pues creo que no veo otros nombres que se vayan conectando. Creo que ya voy a empezar de manera formal. Y bueno, pues este tema de la importancia del humanismo en la nueva normalidad me parece muy importante abordarlo, aunque señalar que todavía no entramos en esta realidad a esa nueva normalidad. Apenas la vamos a conocer o la estamos conociendo y la estamos construyendo. Es decir, todavía no tenemos como referentes inmediatos de saber cómo se vive en un momento post-pandemia. Si bien esto ha pasado en otros momentos históricos del planeta, de nosotros como humanidad, no tenemos un referente inmediato de saber en el tiempo en el que estamos viviendo ahora, de cómo se resolvió y cómo a partir del contexto en el que estamos viviendo ahora vamos a tener que enfrentarla. Eh, pues esto de la nueva normalidad tiene que ver en cómo nos vamos a reincorporar a la vida que llevábamos antes con nuevas reglas de convivencia. A eso se refiere. Y bueno, pues mencionar que durante todos estos meses la hemos ido construyendo esta otra forma que antes pues nos era ajena. Obviamente esto nos lleva a un momento de crisis sin precedentes y bueno, pues está cambiando nuestra cotidianidad en términos del tiempo, del trabajo, de la parte económica, de la parte afectiva, ¿no? Algo muy importante que me gustaría decir es que la pandemia ha venido a transfigurar los espacios entre lo público y lo privado y la relación entre las personas. Es decir, nosotros, por ejemplo, pensaba mientras estaba reflexionando sobre esto, ¿no? Muchos de nosotros, el hogar, la casa, el espacio el que habitamos cotidianamente, pues lo usábamos como un espacio de descanso,
un espacio donde veníamos a tomar pila para restablecernos, para recuperarnos y para seguir en el acelere, en la productividad. Y entonces la pandemia nos vino a decir, pues tienes que confinarte y en ese sentido, ahora nuestro espacio que era de descanso se vuelve un espacio de socialización con quien estemos viviendo, los que vivimos con otra persona, o un espacio de aislamiento exacerbado por la gente que vive sola, un espacio donde tenemos que tener reglas, donde tenemos que aprender a convivir de otra manera, donde se han desatado en algunos contextos también una violencia profunda, exacerbada por lo que pasa en la interacción humana en estos espacios privados, pero viene a modificar en cómo nos apropiamos de este espacio cotidiano, entendiendo que también lo que antes público se vuelve privado, entendiendo que alguna población está trabajando dentro de sus casas, parte de la población está teniendo a sus hijos tomando clases en línea y se vuelve algo muy complejo que antes no estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué el humanismo? ¿Por qué el humanismo nos ayudaría a entender esta nueva construcción de ser y estar en el mundo a partir de esta pandemia? Bueno, primero me gustaría señalar como datos generales, estoy hablando del humanismo en términos contemporáneos y en términos de entender al humanismo como este movimiento, ¿no?, que surgió como una doctrina filosófica y cultural en Europa en el siglo XIV y XVI, que tiene como otros elementos que no voy a tomar en este momento, pero me gustaría recordarles y señalar que este movimiento o esta doctrina filosófica lo que hizo fue priorizar la razón humana por sobre la fe y se interesó por el concepto del hombre como centro del universo. Bueno, ¿por qué menciono esto como algo fundamental para seguir entendiendo qué nos está sucediendo a todos globalmente como humanidad, más allá de lo geográfico, de lo cultural, de lo personal? Pues es entender que los hombres somos el centro del universo y por eso se transgredieron espacios, prácticas, para ahora entender desde dónde surge esto de la pandemia. Y no voy a profundizar en esa parte, ¿no? Entonces, una de las características del humanismo, bueno, pues fue el antropocentrismo, que consistía en la idea del ser humano como el centro de todas las cosas, el uso de la razón sobre la fe, y se consideraba la inteligencia humana como valor supremo para justificar la existencia. Bueno, otro elemento fue la difusión del conocimiento y la educación, y algo muy importante, la idea de un individuo libre, en oposición a la obediencia de la autoridad absoluta que se vivía en la Edad Media, ¿no? Ahora, todo eso, ¿cómo se conecta con el humanismo en el que vivimos ahora, con esta propuesta filosófica para ver el mundo? Bueno, pues creo que tiene que ver con los valores del humanismo en términos generales. En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué serían los valores humanistas? Son los que nos permiten convivir como seres humanos. Y es en esta parte en la que me voy a centrar para seguir hablando del tema. Estos valores que pues, muchos conocemos como valores universales son los que ahorita nos llevarían como a rescatar este caos en el que estamos viviendo como sociedad, como humanidad, y que nos hacen cuestionar un poco dónde estábamos poniendo nuestra energía, qué era lo prioritario y cómo ahora pues se resignifica y cómo ahora tendríamos que mirar lo prioritario desde otro lugar, ¿no? Algo muy importante es que en esta pandemia, pues cambia la visión del otro, de la otredad, de la alteridad. Siempre como culturas hemos entendido que el otro es el diferente a mí, el diverso. Y antes había algunas
personas que se volvían como esa amenaza para nosotros, ¿no? Pues la gente que a lo mejor pertenece a la diversidad sexual, para algunas personas se volvía amenazante. Los indígenas como ese otro que está muy lejano a mi propia experiencia de vida y entonces nada más lo veo, pero no me vinculo. Ahora, en este contexto, el otro se vuelve cualquier persona dentro de mi propia cultura o del propio lugar donde vivo que me resulta amenazante. Entonces es interesante cómo el otro se vuelve un riesgo para mí. Y fíjense cómo también va cambiando a partir de esta pandemia la visión también hasta de la productividad, lo que ha implicado el capitalismo históricamente. Y en ese sentido, en esto que se ha, pues sobre todo sobrevalorado lo individual, la competencia, ¿no? Ahora lo que estamos mirando es que tendríamos que aprender a vincularnos de manera solidaria y un poco entender la diversidad del fenómeno, porque no todos lo estamos viviendo de la misma manera. Obviamente, la pandemia no lo vive de la misma forma alguien que pertenece a una cultura marginal o a un grupo socioeconómico precario, a la clase media y por supuesto a la clase alta. Entonces, ¿cómo entender esto de salir al mundo, estas nuevas formas de vincularnos a través del distanciamiento social, donde yo deje de enjuiciar al otro, tal vez, porque no trae ese cubrebocas, o donde yo me sienta súper amenazado en un contexto determinado porque me siento en riesgo? Y por supuesto que pues entonces todo esto nos va generando una reflexión primero a nivel individual, a nivel socioeconómico y entender lo que pasa entre nosotros como colectividad, en este caso en la misma ciudad, en el mismo país, a través de las diferencias, ¿no? Y entender prácticas que ya teníamos, por ejemplo, para hablar de la comunicación, para hablar de, pues, por ejemplo, esta manera de relacionarlos con nosotros a través de las redes sociales, quien tiene acceso a la comunicación en este sentido, porque no todo el mundo tiene. Eso ya lo estábamos viviendo anteriormente a la pandemia, es parte de la modernidad, pero ahora con esto hay un uso exacerbado de la tecnología y del encuentro con los otros a través de estos medios. Y eso también está cambiando formas de ser y estar en el mundo, pero también que van a tener como una incidencia en esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues la nueva normalidad será aprender nuevas formas de convivencia para evitar que sigamos contagiándonos de coronavirus, que esto implicaría el distanciamiento social, ¿no? Las normas sanitarias que impidan el contagio y por lo tanto esto está generando una nueva transformación en la manera de convivir, en la manera de socializar, de cuidar nuestra salud, de trabajar, de movernos y de consumir, que esto es algo que pues evidentemente le está pegando muchísimo a este sistema capitalista. Pero a mí me parece que en términos humanistas, híjole, es una llamada de la Tierra, del planeta, a decir que se vuelve prioritario para la humanidad, para nosotros como personas. Evidentemente, pues hay un sistema económico que se tiene que seguir sosteniendo, pero bueno, eso seguirá autorregulándose y también el propio sistema generará formas creativas de que esto siga sucediendo. Pero a mí lo que me parece que es como personas, ¿no? Nos ayuda otra vez, digo, a entender qué es lo prioritario. Y lo prioritario en términos también hasta de consumo, en términos también de cuáles son mis necesidades fundamentales como ser humano. Y bueno, eso me lleva a pensar en la propuesta de Abraham Maslow, de este psicólogo humanista,
donde él habla de esta famosa pirámide de necesidades, donde va diciendo, quien conoce la propuesta de Maslow, cómo pues tendríamos que tener resuelto lo básico para ir subiendo en esa pirámide hasta llegar a las necesidades de trascendencia. Y las necesidades de trascendencia las pone como en el último nivel de la pirámide, y una de ellas menciona más lo que tiene que ver con lo espiritual, pero que también tiene que ver con la ayuda al otro, con esta posibilidad de dar servicio al otro. Entonces, pensando en el contexto en el que estamos viviendo y entendiendo que esta nueva normalidad no tiene que ver solamente con estas formas creativas que tenemos que generar para seguir sobreviviendo en este desajuste económico que muchas personas están teniendo o estamos teniendo, sino también en esta mirada de cómo nos vamos a aproximar sin que el otro se vuelva un riesgo para mí, sin que el otro me amenace en mi existencia porque tengo miedo, porque me puedo ser contagiado o contagiada. Entonces, una mirada humanista nos llevaría a entender la complejidad de lo que está pasando y ver estos matices de los cuales estoy hablando, de que no todos lo estamos viviendo de la misma manera, y en este sentido de poder ser un poco más empáticos para poder transitar colectivamente por esto que está sucediendo. Y creo que sí es una reflexión que tendríamos que hacernos todos en este momento en el que estamos viviendo, de cómo puedo generar esa solidaridad para poder dar un poquito al otro. Pienso en términos de consumo, por ejemplo, ¿no? Las propuestas económicas hablan de un consumo local. Si yo tengo esta conciencia social también, que está ligada obviamente con ser humanista, porque si no estamos hablando de cosas diferentes, es cómo puedo apoyar a ese otro que va y me vende algo en vez de estar a lo mejor consumiendo en una empresa grande que está consolidada y que no está pasando la misma crisis, por ejemplo. Eso sería un acto solidario inmediato, ¿no? ¿Cómo puedo darme cuenta también de cómo estas vinculaciones que estamos teniendo como ser humanos de repente se vuelven contradictorias en el sentido de que todos nos necesitamos y te necesito también a ti, a mi amigo o amiga cercana, ¿no? Pero a la vez también te necesito lejos porque también tengo temor a que tú pudieras tener ese virus conmigo y entonces adquirirlo. Y finalmente, aunque sabemos que hay medidas sanitarias, pues sigue siendo un enigma este virus y nos pone en un lugar de mucha confusión, de mucho miedo, de mucha incertidumbre. Entonces, tomar la importancia de entender que si ya sabemos cuáles son las medidas sanitarias, aunque todavía se siguen haciendo estudios, ¿cómo puedo salir al mundo ahora que volvamos a esta nueva normalidad? Donde pensaba cómo sería de repente cuando ya sea semáforo verde y todos podamos salir. ¿Vamos a salir igual, con la misma neurosis, en el mismo tráfico, tratando de rebasarte, de transgredirte, porque yo voy primero? ¿O el confinamiento nos está un poco volviendo reflexivos para que cuando volvamos a salir a esa nueva normalidad podamos hacerlo de distintos valores? Yo no estoy tan segura que solamente con un confinamiento de los meses que llevamos, esa conciencia realmente se esté modificando, pero sí tendríamos que poner atención en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que proponen algunas instancias o algunos autores que he estado como leyendo es que tendría que haber un cambio de conciencia social, un cambio de conciencia ambiental, un cambio de conciencia sanitaria, un cambio de hábitos, ¿no? Y esto que mencionaba yo, pues nuevas formas de trabajo y de consumo. Entonces me preguntaba, mientras hacía la reflexión, entonces, ¿para qué habrá llegado el COVID a nuestras vidas?
me parece que para decirnos que somos frágiles, nosotros esos que éramos el centro del universo, o sea, esta visión antropocéntrica de lo que mencionaba, pues somos seres vulnerables y no somos todopoderosos. El hecho de que se le daba ese poder a la racionalidad, que es lo que nos caracteriza como seres humanos, pues solo es un fragmentito de lo que somos como personas, y que la Tierra y que el mundo es muy complejo, y que coexistimos muchas especies, muchas culturas, distintas clases sociales. Y entonces, ¿cómo vamos a poder transitar como humanidad con estas condiciones específicas que cada uno tenemos para seguir cohabitando el mundo, para seguir estando en el mundo? Creo que también me parece que algo que vino a enseñarnos el COVID es que hay que bajar el ritmo de la vida y el acelere que teníamos, de esta parte tan efímera en nuestras relaciones, en el tiempo sobre todo, en el uso del tiempo. Y obviamente, pues esto de valorar a quién tenemos cerca, a quién tenemos lejos, con quién vivimos, con quién nos comunicamos, y un poco aprender a cuidar al otro, aunque a veces es difícil hasta cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero ya no es lo que me pasa a mí solito, sino a partir de lo que yo decido, hay una incidencia colectiva. A partir de que yo elijo a lo mejor no tomarle tanta importancia a lo que está sucediendo, tiene una repercusión con los demás. Y entonces en este sentido sería ver al otro y a un nosotros, una ecuación importante que va unida. Y entonces preguntarnos ahora cuáles serían nuestras necesidades vigentes y cómo las vamos a satisfacer de acuerdo a lo que estoy mencionando sobre la propuesta de Maslow. Ver al otro desde su condición social, cultural, desde un lugar solidario, desde un lugar empático, entendiendo que no siempre podemos estar desde ese lugar, pero intentar hacerlo. Y entonces en este sentido, mientras todavía pues no existe esta dichosa vacuna, donde vamos a tener que por momentos seguirnos relacionando a través de estos medios, pues seguir y procurar un encuentro y una interacción, pues desde lo profundo, desde lo que nos pasa. Y pues también me parece que más que una mirada humanista es una manera existencial, pues comprender nuestros temores como la angustia, la responsabilidad, la elección, y saber que es parte de nuestra condición humana. Obviamente no volveremos a ser los mismos, por eso digo entre comillas, esta nueva normalidad que habla de la norma, de lo que conocíamos, evidentemente no es lo mismo, ni será lo mismo, porque ya hay un contexto, porque ya hay una experiencia vivida de cómo la hemos ido transformando y cómo la tenemos que seguir transformando a partir de lo que hay, no de lo que no hay, ¿no? Y bueno, un poco para cerrar esta pequeña charla, me voy a este autor humanista, filósofo existencial, Martin Buber, que menciona la importancia de construir relaciones dialogales en un yo-tú. Un yo-tú donde hay una relación recíproca, profunda, honesta, donde me importas y donde yo te importo, en contraposición a una relación yo-ello, que es una relación que al otro lo cosifica, que el otro se vuelve algo que me sirve, algo utilitario, donde no puedo mirarlo.
Entonces me parece que más allá de las medidas sanitarias, más allá de lo que nos están diciendo que debemos hacer cuando tengamos que salir hacia afuera, hacia lo público, pues tendríamos que pensar en desde dónde nos queremos mover y desde dónde queremos interactuar con el otro y la importancia del otro y los otros y de que todos estamos en el mismo barco, pero estamos viviendo desde distintas realidades. Y entonces pararnos un poquito cuando empecemos a juzgar lo que el otro hace o no hace y fijarnos más en lo que nosotros vayamos a construir con esta conciencia. Bueno, pues eso sería lo que quería compartir el día de hoy. Pues muchas gracias por haberse conectado y pues me despido. Y bueno, pues que tengamos un buen regreso al mundo y sabiendo que pues todos somos responsables de lo que viene y lo haremos de la mejor manera y con los recursos que cada quien pueda y las herramientas que cada quien tenga. Muchas gracias. Hasta luego.